Hola, bienvenido al Congreso Profesional y Mente Feliz. Soy Aiza Leal y estamos en una nueva ponencia donde vas a aprender qué es el coaching empresarial y cómo te puede ayudar. Y vas a descubrirlo de la mano de la experta de Vigela Lloret, que nos va a comentar qué es y cómo va a ayudarte. Bienvenida, Vigela. Hola, buenos días, bienvenida. Es un placer contar contigo aquí y además sabiendo pues la larga experiencia que ya llevas trabajando como en procesos de coaching empresarial. Justamente ahora estábamos comentando que ya llevas casi 10 años y esto pues bueno, ya es una larga carrera donde hay mucha experiencia, mucha sabiduría ahí detrás y bueno, significa que ya lo tienes mucho de por mano. Antes de empezar a entrar en detalle y que nos expliques, pues bueno, qué cosas se trabajan en coaching empresarial, cómo nos puede beneficiar, ¿podrías explicarnos un poquito tu historia? ¿Qué te llevó a dedicarte pues al coaching empresarial? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues yo creo que lo mío es una historia natural, ¿no? Yo estudié económicas, hice máster en dirección de empresas, estuve trabajando durante 13 años en distintas áreas de distintas empresas, ¿no? Fui cambiando, siempre, bueno, pues progresando y entrando en ya equipos de dirección. Y hay un momento cuando después de casi 10 años empiezo ya ahí a darme cuenta de que lo más importante ya no es para mí llevar bien los ejercicios contables, hacer bien las contabilidades, llevar bien la administración y finanzas. Incluso tuve una época que quise probar en marketing y entré en Johnson Johnson y estuve durante un tiempo también dentro del área. Y al final estuve gerenciando, ¿no? Los últimos años gerencié una división de una gran empresa y seguía con lo mismo. Y era lo más importante aquí son las personas que son las que hacemos realidad esas cuentas de resultados, ¿no? O esos planes de marketing, o esas estrategias que al final se trata de decisiones. Y cuando la persona está bien, pues todo va bien, pero la persona tiene estados de ánimo, somos personas sociales y emocionales y pasamos épocas de todo y las cosas nos influyen en lo personal y en lo profesional y somos holísticos y nos afecta pues, a los dos aspectos de nuestra vida principales, ¿no? Y ahí es cuando me di cuenta que yo lo que quería era precisamente poder colaborar, a mi propia mejora, a mi propia satisfacción del mundo de la empresa, que además es mi lugar, me encanta el mundo de la empresa. Dos, con lo que yo había aprendido y con el siguiente paso que di, que fue profundizar a través del coaching, de la programación neurolingüística, de la inteligencia emocional, sobre todo, poder contribuir para que las personas en las empresas también aprendamos claves para hacer todo lo que hacemos, que son muchas cosas, pero con satisfacción. Y si puede ser con felicidad, pues muchísimo mejor, ¿no? Y fue ahí donde di ese cambio, después de meditar y de formarme y de estar segura de que eso era lo que quería. Y entonces me lancé como freelance. Fui de la mano de una coach para mí muy importante, mi maestra en aquel momento, que era Carmen Torralbo, y ella me empujó a dar ese salto. Y bueno, llevo ahora casi, te decía, en enero 10 años habiendo pasado mis miedos, mis momentos de duda, ¿no? Porque cuando tú te tienes que forjar a ti misma y hacer tus propios clientes y forjar tu credibilidad, ¿no? Que lo que haces tiene resultados, pues es mucho trabajo lo que lleva detrás, pero también es mucha satisfacción cada vez que ayudas a un equipo, a un directivo, a una persona que está pues en las épocas, en los momentos que hemos pasado también de crisis empresariales y con ERES y con mucho cambio incluso de departamento, poder ayudar a las personas a afrontar esos retos, ¿no? E incluso que te escriban un día y te digan, estoy aquí, lo he conseguido, gracias, además tengo las claves para seguir adelante y voy progresando. Eso es el mejor regalo que puedes tener cuando has dedicado y sigues dedicando tanto esfuerzo. Así que un poco esa es mi historia, ¿no? Es una necesidad propia, mía, personal y profesional, que me lleva a dedicarme a esto desde una figura autónoma. Qué bueno que lo hagas con tanta pasión, tanto por mejorar tú como para ayudar a los demás a mejorar, ¿no? Que no hay nada mejor como ese equilibrio de seguirte desarrollándote tú, sintiéndote bien y compartir desde ahí, pues, ¿no? Tu bienestar y todo lo que tú puedes aportar a los demás y en concreto, pues, al mundo de la empresa. Para situarnos un poquito, explícanos qué es el coaching empresarial, porque yo creo que a veces hay un poquito de confusión, no sabemos si son directrices puramente empresariales, si trabajamos la motivación, si trabajamos las personas. Yo creo
que a veces desde fuera cuesta un poquito de ubicarnos. ¿Nos podrías explicar cuáles son sus principales beneficios? Vale, para mí lo principal de un proceso de coaching es la petición desde la persona de necesito un cambio. Eso es voluntario de cada uno, ¿no? Yo quiero dar ese cambio, necesito algo. El profesional del coaching lo que hacemos es primero tener una formación seria, responsable, porque estamos trabajando con cambios en las personas, con sus estados de ánimo y en lo que ayudamos, para mí es fundamental conocer tanto a la persona como el ámbito empresa. Tienes que tener el conocimiento de las dos áreas. Para desde ahí, el coaching es a través de la pregunta y de la reflexión y del plantearle a la persona contextos y situaciones para que ella, muchas veces las personas lo que hacemos es quedarnos en un único contexto, con una única visión de las cosas y si además estamos en momentos de estrés o un poco de intensidad emocional, ¿no? Es como que no nos deja ver nada más que lo que tenemos delante. Entonces, con el coaching lo que hacemos es como abrir el paradigma para que pueda haber más capacidades, más contexto, más posibilidades y eso lo hacemos tanto con la reflexión, con el planteamiento, con la pregunta. Desde un hacer ver, pero para que lo vea la propia persona. Y lo maravilloso de ese proceso es cuando la persona dice, ah, claro, me doy cuenta de, que es el insight, el conocido insight que llamamos, ¿no? Entonces, el coach, cuando es puramente coach, no te va a dar directrices. Ahora bien, si tú manejas ambos ámbitos, tú puedes dar sugerencias de contexto porque conoces cuál es todo el abanico de posibilidades y puedes abrir mucho más ese campo, ¿no? Para que pueda ver. Es como sacar a la persona al campo de la empresa, de ese lugar, la sacamos al campo para que pueda ver más y pueda volver con más recursos. Por lo tanto, yo te diría que coaching para mí está muy bien cuando damos unas pautas de mentoring y el mentoring es esa posibilidad de ver más, de manera que contribuye a que la persona pueda ir dando pasos para ir hacia otro lugar distinto en el que está, porque en el que está ya te ha pedido que ahí no está bien. Resumiendo, lo diría así. Claro, bueno, me gusta mucho este proceso de al final ampliar conciencia. De cierta manera, ¿no? Estás como ayudando a que estos empresarios o estos responsables pues vayan también empoderándose, vayan, ¿no? Contemplando distintas opciones y que poco a poco pues puedan confiar más, hacer más cosas. Claro, tú imagina, tenemos personas que están en las empresas y lo natural es ir avanzando, ¿no? Y un día se ven ocupando un puesto de liderazgo. Y cuando tú estás en un puesto de liderazgo, de repente cae sobre ti que tienes responsabilidad sobre la tarea y sobre las personas que están en tu equipo. Y a veces nadie nos ha enseñado a cómo gestionar sobre todo a las personas que están en tu equipo, porque la tarea más o menos sí, pero las personas no. Y aquí viene el conflicto. Estamos hablando de personas que unas vamos con el carácter más emocional, ¿no? Con más intensidad emocional, que pues, trabajamos con sus partes que llamamos reptilianas, ¿no? Más con aquellos prontos y eso lo tienes que saber regular. Hay personas que están más enfocadas a la tarea y no ven tanto a las personas cuando es necesario verlas, ¿no? Abrir esa conciencia de quién hay en tu equipo, cuáles son los talentos o potencialidades que hay en tu equipo y también cuáles son las dificultades que tienen las personas de tu equipo para poder acompañarlas en ese crecimiento y desarrollo. Y eso, para ese nuevo líder, es un mundo. Y ayudar, acompañar a abrir toda esa conciencia para simplemente verlo y luego ya que vaya tomando esas decisiones de cómo hacerlo. Eso es un nuevo campo y ese es el campo de desarrollo, digamos, ese es el más bonito en proceso de coaching. Porque luego tenemos otros, ¿no? Que son los cambios que vienen un poco impuestos por situación de empresa o cuando vienen salidas o cuando de repente me encuentro que este trabajo ya no me llena y quiero cambiar. Entonces aquí viene otro tipo de dificultades y ahí entramos más en introspección, ¿no? Vale, pues vamos a buscar dentro de ti qué es lo que te está pidiendo ese profesional que llevas dentro, pero que ya no es esto, hacia dónde quiere ir, ¿no? La vida al final es determinada, tiene un principio y un final, y cuando nos planteamos cómo quiero pasar mi vida profesional, ¿no? Porque tiene que ver con mi vida personal, es cuando tomamos decisiones importantes para poder vivir, yo diría que el máximo número de días posibles con satisfacción. Para mí esa es la premisa, vivir con satisfacción.
Claro que, bueno, Vicky, todo esto que nos explicas, hablando de, por ejemplo, líderes de empresarios, de ejecutivos, ¿cuáles son los puntos de dolor más frecuentes que se encuentran estas personas ante un puesto de responsabilidad? ¿Hay un patrón, dolores que se repiten? Mira, cuando están en escalas todavía no en la más alta, un poco más abajo, el punto de dolor más grande es cuando no tienen la dirección clara. Si no hay una dirección clara, les aborda la inseguridad, porque hacia dónde voy, realmente qué se espera de mí. Cuando esto no está claro, sufren mucho. Cuando también en contextos empresariales donde la comunicación no es transparente y no sabemos realmente qué está pasando, ¿no? O qué va a pasar, cuál es el futuro, no el más inmediato, sino cuál es el futuro que tenemos en la empresa. Es otro punto de dolor, porque, de nuevo, ¿no? Les aborda la incertidumbre y ante la incertidumbre es complejo regularse, a no ser que tengas esa capacidad de desapegarte de lo que pasará mañana y tirar para adelante. Y, bueno, otro de los puntos es cuando reciben mucha carga de trabajo o la cogen simplemente porque son personas que la cogen y no saben decir no o no saben poner límites o no saben incluso priorizar, con lo cual eso les lleva a puntos de estrés causados a veces por uno mismo, por no haber puesto esos puntos de prioridad para poder hacer las cosas que tienes que hacer unas detrás de otras, porque está claro que las cosas se hacen unas detrás de otras con puntos de prioridad y ahí viene el estrés agudo, ¿no? Para mí son incertidumbres y miedos que van muy de la mano, ¿no? Porque la incertidumbre te lleva a un miedo, ¿qué va a pasar? Y ahí cuando no hay una respuesta, las personas sufrimos. Más o menos te diría que son estos. Claro, ese punto de incertidumbre es una emoción con la que constantemente se tiene que ir manejando, ¿no? Un empresario porque, bueno, a veces los trabajadores se quejan de, pues no sé si me van a renovar el contrato o no, sienten esa inestabilidad, pero no es nada comparado, ¿no? Con el jefe, ¿no? De una empresa que no solamente sabe a veces lo que va a pasar, sino que además tiene, ¿no? Todo ese cargo de personal a su cargo. Y entonces, pues bueno, todo esto te hace sufrir por ti y también por los demás. Me imagino que a veces gestionar esas incertidumbres cuando tienes personas que van detrás, pues debe de ser bastante difícil. Es difícil. Yo creo que todos ganaríamos si nos pusiéramos todos a mirarnos las partes, ¿no? Porque es verdad que el empleado suele utilizar la queja, no siempre, pero cuando la utiliza, porque se está mirando a sí mismo y está mirando solamente como el egoísmo de quien está por encima, porque no nos ponemos en el lugar de esa persona, la tantísima responsabilidad que tiene, porque no es nada fácil gestionar personas, gestionar situación, contexto, saber la dirección que hay que tomar, y el empresario sufre mucho. Cuando hablamos de empresario, cuando hablamos de pyme, el empresario sufre mucho porque lo más importante para un empresario, además de que su empresa funcione, es poder pagarle a sus empleados cada mes. Ese es el no dejar dormir de un empresario. Y hará cualquier cosa antes que tener que despedir. Primera, porque si la gente que tiene dentro está funcionando, no quiere perderla por nada del mundo. Porque encontrar talento que funciona, que es productivo y que te es leal, eso es complejo. Con lo cual, lo último que quiere es despedir a nadie y se calienta mucho la cabeza cómo lo haré para continuar adelante y además pagar a tiempo porque saben que detrás de cada persona hay una familia. Pero, ¿cuánto nos ponemos a mirarnos a las partes, ¿no? Cuando escuchas los dolores de una parte y los dolores de la otra, lo propio sería que cambiasen, ¿no?, los enfoques y se mirasen para poder compartir y desde ahí construir. Y creo que desde ahí sufriríamos todos muchísimo menos, lo cual no digo que es fácil, no digo esto. Lo que sí que digo que es que nos falta ese punto de conciencia en ocasiones de qué le está pasando al otro y cómo puedo contribuir para que todo eso mejore. Porque al final hablamos de un clima de empresa. Y tu empresa, si tiene un buen clima, tú por la mañana te levantas a darlo todo, seas empleado, seas jefe, porque ahí hay personas, ahí hay un proyecto, ahí hay un propósito. Simon Sinek nos dice en el Círculo Dorado, ¿no?,
lo importante de las empresas es que todos sepamos cuál es el propósito. Y cuando todos sabemos cuál es el propósito, y estamos hablando de tenerlo claro, de esa comunicación compartida, todos miramos y navegamos en la misma dirección. El tema es cuando bien no tenemos todos el propósito claro o no tenemos toda la comunicación y tampoco nos miramos los unos a los otros. Y ahí vienen tantos estos puntos de dolor. Claro, qué interesante esto que comentas porque, bueno, mientras te escuchaba hablando me venían a la mente muchísimos comentarios de personas, ¿no? Como muchas situaciones de dolor que están causadas por esto mismo que estabas explicando. Entonces, realmente me parece muy importante y me parece también una llave para desencadenar pues estos malestares que simplemente con un poquito de comprensión, no hace falta más dinero ni ningún tecnicismo más, solamente con un poco de comprensión, pues ya nos ayudaría a gestionar mucho mejor esas situaciones. Sí, lo que pasa es que al final hay que mirar el contexto en el que vivimos y si tú miras hacia afuera, hay un contexto donde hay, desde mi punto de vista, esto es personal mío, pero creo que lo comparto, hay demasiada queja en nuestro entorno y como exigencia, pero una exigencia a veces que no se basa en realidades, es una exigencia a veces caprichosa. Cuando tú vives en ese contexto es mucho más fácil quejarte. Lo raro es no quejarte e incluso mirar las partes positivas. Claro, esto es un trabajo entre todos, ¿no? Dentro y fuera de la empresa y que todos tenemos que contribuir y por eso, dentro de mi propósito empresarial está poder ayudar a las personas de dentro para que entre todos también podamos ayudar a las personas de fuera, porque yo creo que esto lo hacemos, el construir una sociedad más positiva, lo hacemos con un granito de arena de cada uno de nosotros. Claro, y pensando en un buen funcionamiento de la empresa, ¿qué tres elementos fundamentales podrían ayudar, por una parte, pues esto, ¿no? A construir una empresa rentable que también sea sostenible, pensando en la duración, en la vida de la empresa, pero también con un puntito de ecología, ¿no? Sobre todo, ya no solo porque cada vez se hable más, sino porque realmente creo que también es importante cuidar la tierra en la que vivimos, ¿no? Y donde este empresario pues no se queme, ¿no? Donde esta persona que lleva, pues como comentamos, tanta responsabilidad, pues pueda vivirlo también con felicidad. Hay elementos que nos ayudan a poder alinear estos tres factores. Para mí es básico que todos aprendamos inteligencia emocional. Y es que, miras, desde los años 90, desde el conocido Goleman, que empezó a divulgar la inteligencia emocional, hay mucho escrito y cada vez hay más. Hay mucho leído, pero hay poco aplicado. Y la aplicación de la inteligencia emocional a través de la inteligencia social, que es el compartir, la interacción, la interpersonalidad entre todos, nos ayudaría muchísimo a conseguir estos tres factores, porque para mí hay como tres vías, ¿no? Una es la conciencia del empresario, abrir esa conciencia también hacia los demás, hacia el cuidado de todo lo que depende de ellos, pero la otra es abrir la conciencia de todas las personas que formamos parte de las empresas, también para saber que nosotros formamos parte de esos climas y contribuimos a construir positivamente. Y la tercera para mí es desde dónde inspiro a las personas, unos y otros, cómo somos modelos de inspiración para construir modelos positivos, que a su vez todo eso lleva a una contribución de cuidar nuestra tierra, porque cuando tú cuidas tu entorno, y hablo de tu entorno social, tú también tienes una mirada hacia el resto del entorno, ¿no? La mirada a tierra. Y eso es fundamental para que la empresa sea rentable, porque si las personas somos productivas, y ser productivo más o menos viene de si eres más o menos feliz, si tienes más o menos propósito, de si estás más o menos comprometido con lo que estás haciendo, sea la tarea que sea el puesto el que sea el que ocupes. Ese compromiso hace que seas más productivo porque te sientes feliz con lo que haces y eso va a convertir ya de por sí a la empresa más rentable. Y además la otra parte es esa parte de felicidad, ¿no? De las empresas para que podamos estar convencidos de que la empresa es un lugar natural para crecer y para desarrollarnos. Y cuando eso es de manera natural y viene así, porque crees, estás convencida de ello, lo demás viene. Lo principal es
mirarnos los unos a los otros, mirarnos, tener esa conciencia de mirada hacia en qué puedo contribuir para que todos crezcamos y con ello crecerá la empresa. Qué bueno, Vigela. Yo creo que con esto, bueno, nos estás abriendo de verdad un horizonte para esto, plantearnos distintas posturas, incluso sentirnos más satisfechos nosotros mismos, independientemente pues, del puesto que ocupemos. De hecho, a mí esto que comentabas de esta tendencia a la queja que a veces hay o este egoísmo que, bueno, viene desde el no plantearse todo esto, el no ponerse, ¿no?, en la posición de otra persona. A mí me hacía pensar que en la zona donde yo vivo hay varias minas, algunas de ellas contaminan un montonazo, ¿no? Y entonces, pues claro, ¿no? Pues hoy en día se está intentando regular y me sorprende, entiendo la parte del trabajador, pero me sorprende cómo la gente, los trabajadores, pues se niegan, ¿no?, a que hagan estas mejoras para que la empresa no contamine tanto, para no irse fuera, ¿no? Entonces, es solamente mirar, yo tengo que tener para comer y sin moverme de aquí y el mundo que explote, ¿no? Mientras yo tenga para llenarme la nevera, me da igual, ¿no? Entonces, bueno, es algo que tal vez por el entorno en el que he estado, pues ¿no? Lo he visto muy claro y es algo que me sorprende porque digo, claro, es importante que tú puedas trabajar, pero es importante que tú puedas también beber, que tus hijos el día de mañana pues también, ¿no?, vivan en un entorno más saludable y sobre todo que podamos trabajar, como tú comentabas, pues más satisfechos con esta sensación de contribución, ¿no?, sea cual sea el puesto que se ocupe. Bueno, sí, yo creo que la palabra saludable lo define todo. Creo que es la principal, ¿no? Cuando tú te preocupas por tener una vida saludable, es una vida saludable tuya y de tu entorno. Lo abarca todo. Y cuando te preocupas y pones tu granito de arena por ello, bueno, digamos que las cosas pueden ser distintas, ¿no? Podrían ser distintas. Hay muchos puntos que podríamos tratar al respecto de por qué no son más saludables cuando lo tenemos al alcance de la mano. Bueno, yo es que creo que nos falta aún mucho por avanzar a nivel de conciencia. Tenemos gran parte ya, pero nos falta otra parte. Y esto es un camino, ¿no? Es un proceso de cada persona, de cómo vamos entrando en nuestros propios hogares, en esa contribución saludable, ecológica, a la familia, a tu hogar, al lugar donde vives, a tu entorno y de ahí ya al planeta, ¿no? Pero cuando lo saludable lo vas trasladando también desde tu trabajo, ¿no? Cómo yo soy saludable para el resto de mi equipo, en lugar de contaminarles. Porque también estamos ahí a veces, ¿no? No me doy cuenta de que yo estoy contaminando a mi equipo. Pues conviértelo, cámbialo y conviértelo en saludable. Pero eso es una toma de conciencia, de un darnos cuenta. Y cuando la autoconciencia, por eso repito, la inteligencia emocional es básico para todo esto. Cuando tú entres en autoconciencia y empiezas a darte cuenta de las cosas es cuando puedes producir los cambios. Claro. Bueno, yo creo que han salido aquí mensajes muy potentes. Yo creo que después de esta ponencia, pues nos vas a dejar a todos reflexionando un poquito, ¿no?, para interiorizar estos mensajes y poder, desde cada uno, desde donde podamos, pues mejorar la relación con nuestro entorno y empezar a ser más saludables. Efectivamente. Bueno, ese es el propósito, ¿no? Contribuir a crear a dejar un espacio o un lugar mejor del que me encontré, ¿no? Para mí es una frase que me puede definir y es ¿qué quieres dejar en esta vida? Pues a mí me gustaría dejar entornos mejores de los que me encontré. Y con eso yo creo que se resume el trabajo que hacemos cada uno. Qué bueno, Ángela, pues muchísimas gracias por todo lo que has comentado con nosotros y nada, seguimos en contacto. Un gran abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un beso. Adiós. Adiós.